¿Y qué hallazgos tenemos en esta imagen realizada en 13 segundos? Tenemos un hemoneurotórax en la zona derecha. Ese es el primer hallazgo que podemos encontrar. Luego tenemos en el cuadrante superior izquierdo una lesión del hígado con resto de proyectil. Como un tercer hallazgo tenemos fragmentos de proyectil en la zona izquierda lateral del abdomen. Luego fragmentos de proyectil en la pelvis, fractura en el tercio superior derecho del peroné, fragmentos de proyectil en la zona inferior de la pierna derecha y por último fractura y resto de proyectiles en la tibia izquierda. Todo en menos de 5 minutos. Cosa que con sistemas convencionales, ¿cuánto tiempo le podía tomar? Bien. Entonces, ¿qué ventajas nos presenta los? O sea, nos proporciona una foto completa de las lesiones del paciente. No solo en la lista de lesiones, pero una foto clínica completa del paciente. Y como dice el doctor Andrew, el jefe de trauma y ortopedia del hospital de Natal, la lesión más costosa es aquella que no es detectada. En este segundo caso, es un caso de un paciente en un accidente automovilístico. ¿Okay? Se coloca en la camilla y se realizan los estudios posteriores. Y los hallazgos que tenemos aquí, con este paciente particular, tenemos fractura del cuello femoral en el fémur izquierdo, fractura del tercio medio del fémur izquierdo, amputación traumática de la pierna derecha, fractura del tercio medio del fémur derecho, se chequea también la altura del cuerpo vertebral y espacio de disco están bien, y no hay ninguna evidencia de hemoneumotórax en este caso. Aparte de eso, ¿qué otras aplicaciones, otras ventajas, aparte de realizar un estudio principal de un paciente politraumatizado utilizando estas tecnologías? Por ejemplo, en el caso de pacientes pediátricos infantiles, donde la radiación es un factor importante en este caso. Entonces, la reducción significativa de las dosis de radiación es un aspecto, como les comentaba, importante en pacientes pediátricos, ya que estos pacientes son sensibles a la radiación. Entonces, en este caso, para pacientes pediátricos o aquellos pacientes que son muy sensibles al tema de radiación, es una solución ideal para poder atender a este tipo de pacientes. Si bien es cierto que la normativa dice que no podemos hacerle un estudio radiográfico a una mujer embarazada, pero en el caso de tener un estado crítico y que sea necesario hacerlo, por supuesto es preferible hacerlo en un LODOX que en un sistema convencional por temas de radiación y la seguridad del bebé. Y en este caso muy particular de la derivación ventrículo-peritoneal, ¿okay? A lo largo de la vida de un paciente con hidrocefalia, el mal funcionamiento de esta derivación puede ser causado por obstrucción, desconexión, ruptura o migración del catéter, o en el caso de los niños, simplemente por el crecimiento del niño. Entonces, utilizando la tecnología de LODOX, una de las ventajas es que no es necesario que el paciente sea reposicionado para hacer escaneos de diferentes regiones del cuerpo. Simplemente el paciente queda estático y nosotros podemos hacer todos los estudios específicos AP lateral con angulación de 0 a 90 grados para poder entonces realizar el diagnóstico correspondiente. En el caso, también importante, en el caso de pacientes bariátricos, como les comentaba, la camilla tiene una capacidad de resistir un peso de 250 kilos, es bien resistente, cosa que no ocurre con las camillas que utilizan los sistemas convencionales, o en el caso, por ejemplo, si hacer un estudio de una tomografía, los tomógrafos no te aguantan un paciente obeso, entonces eso le limita el acceso a un diagnóstico más preciso a este tipo de pacientes. Entonces, con la tecnología de LODOX y las características del equipo, podemos hacer un estudio sin ningún tipo de problema a un paciente bariátrico. Y bueno, el tema de cuerpos extraños, ideal. Se hace rápidamente, se hace una radiografía AP lateral, se tiene ubicación exacta y precisa en menos de 5 minutos. Y hablando, por ejemplo, el tema de cuerpos extraños, bajo la realidad
una realidad de nuestros países, pacientes que vengan con múltiples proyectiles, múltiples disparos, la ubicación de proyectiles es bastante rápida. Y también tenemos aplicaciones en evaluaciones vasculares. Por supuesto, inyectando el medio de contraste correspondiente, haciendo el escaneo, podemos entonces hacer estudios vasculares puntuales con el equipo. En el caso de lo que son nuestros certificados regulatorios y premios, el equipo cuenta con certificado de FDA, con el CE, ISO, BAC de Suiza y certificado canadiense. Premios, ganamos un premio de Accenture en el 2013 y el Frost Sullivan en el 2010 en Sudáfrica. A nivel mundial tenemos, bueno, esta cifra, ya llegamos a 100 equipos instalados a nivel mundial, tanto en el área de trauma, emergencia, como en medicina forense. Este equipo también está siendo usado, o sea, por muchísimos centros forenses, más que todo en Estados Unidos, donde el estudio patológico de un cadáver se hace de manera rápida y le ha facilitado mucho el trabajo a los usuarios en esa área. Y bueno, algunos comentarios de usuarios actuales. En el caso del usuario de Suiza, comenta que ha cambiado la manera de cómo manejan las emergencias en esa institución y ha mejorado de manera satisfactoria la manera como son tratados los pacientes en la sala de emergencia. Se ha convertido en una herramienta indispensable y particular en el servicio de emergencia. En el caso del Rashid Hospital en Dubái, comenta que ha demostrado ser una herramienta valiosa en nuestras instalaciones y altamente la recomendamos a cualquier centro de emergencia o trauma para mejorar el flujo y atención de sus pacientes. Eso es importante, por ejemplo, en situaciones de conmoción, donde reciban masivamente pacientes en estado crítico. Ustedes pueden procesar alrededor de 25 o 30 pacientes en una hora, haciendo un estudio primario AP lateral de cada uno de estos pacientes que se presenten en la sala de emergencia. Y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las responderé. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de muchísima utilidad. Esperemos que Perú sea el segundo país en contar con esta tecnología en América Latina. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Una vez hecha la exposición sobre el sistema, vamos a estar al punto de ciclo de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, lo pueden hacer desde ahí o se pueden acercar hasta acá también al presidio y hacerle la pregunta directamente al doctor Germán o a cualquiera de los panelistas que están en el presidio. Doctor, muy buenas tardes, muy interesante su exposición, ¿no? Quien habla es ingeniero equipador de hospitales, tanto en el MINSA como ahora en esa ley, ¿no? Bien, escuché la exposición de su equipo, es un equipo muy interesante, definitivamente con explicaciones en emergencias, sobre todo por los tiempos que ahorra y una respuesta inmediata que uno puede obtener. Mi pregunta, en sí este equipo es un equipo de diagnóstico, ¿sí? Es un equipo de diagnóstico en 2D solamente. No tiene proyección de repente a futuro en 3D. No, el equipo, bajo la tecnología que manejamos, es un equipo 2D. ¿Okay? Simplemente una imagen biplanar. O sea, vamos a ver una imagen donde podemos evaluar la altura y el ancho de la información que podamos encontrar allí. Como decimos, curioseando o buscando algunas cosas que se puedan hacer con el equipo, se han podido realizar estudios en distintos cortes para hacer como una especie de una tomografía, pero no es que sea una aplicación que tenga el equipo principalmente, no. Usted lo puede, sabiendo cómo se maneja el equipo, puede hacer ese tipo de estudios. Pero lo ideal, o sea, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, es que esta es una herramienta de diagnóstico primario, no es una herramienta que nos va a sustituir las demás tecnologías que tengamos en la institución.
el equipo tiene sus limitaciones para ciertos estudios que no son de estudios, por ejemplo, para atención de pacientes en emergencia. Por ejemplo, les pongo un caso muy particular. Si yo el equipo, aparte de hacer un estudio de cuerpo entero, yo puedo hacer estudios de zonas específicas, donde el equipo me va a establecer una técnica radiológica para esa zona específica y por supuesto voy a tener una imagen de mejor calidad, de superior calidad. Y el estudio, por supuesto, se va a tomar muchísimo menos tiempo, de los 13 segundos. Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer una radiografía de columna en apoyo, la puedo realizar siempre y cuando la altura del paciente me permita colocarlo dentro del arco en C al girarlo de forma lateral. ¿Okay? Esa es una de las limitaciones. Como hay otros estudios muy especializados donde se requiere cierta angulación y posicionamiento del paciente, donde se hace un poco más complicado, pero eso no es el 100% de lo que usted va a ver normalmente en una sala de emergencia. Entonces es importante tener en cuenta que es una herramienta de diagnóstico inicial. Luego que yo tengo toda la información del paciente, bueno, entonces yo hago los estudios especializados en el caso de ser requerido. Bien, otro tema es, normalmente teníamos aquí lo que es la radiología convencional, hoy ya siendo ya la tecnología digital, ¿no es cierto? Ok, lo que hemos apreciado en los sistemas de radiología es que el tecnólogo siempre busca tener una mejor imagen, ¿sí? Y para obtener una mejor imagen, pues se suben los parámetros en los cuales ya no tenemos control. En este caso, cuando yo tomo una radiografía de cuerpo entero, ¿ya está predeterminada la radiación o es que el tecnólogo selecciona? No, como les comentaba, o sea, una de las ventajas también es que el equipo es de fácil uso. Realmente para manejar el equipo, no sé si debería decir esto, pero no requieres de unos estudios especializados, no ser un técnico radiólogo para poder manejarlo. O sea, lo ideal es que sea un técnico radiólogo. Pero el equipo, como le comento, con colocar tamaño del paciente, o sea, si uno visualmente dice, bueno, el paciente es un paciente que es un paciente mediano, grande, es un paciente pequeño, y en el computador yo selecciono tamaño grande, ¿qué tipo de estudio voy a realizar? Cuerpo entero, y él automáticamente hace el ajuste o setea la técnica de kilovoltaje y miliamperaje para hacer ese estudio específico. Entonces, a través del software y los protocolos que se tienen para hacer el estudio, se garantiza que se tiene una calidad de imagen superior a lo que se normalmente está acostumbrado a ver con sistemas convencionales. Hay posibilidad de poder hacer ajustes personalizados, pero normalmente no se hace porque realmente la imagen que genera el equipo bajo la técnica de kilovoltaje, miliamperaje que se te da el equipo no hace falta. Bien, el otro tema, bueno, es un equipo importante, veo sus desplazamientos, ¿no? Normalmente cuando tengo un equipo de esa naturaleza, para el desplazamiento pues es importantísimo el centro de gravedad para poder manejar todos los movimientos. En este caso, ¿cómo se maneja el centro de gravedad? A ver, el equipo, bajo el diseño que tiene, simplemente queda anclado en sus dos patas principales, izquierda y derecha. El centro de gravedad se encuentra en todo el arco en C, pero bajo el protocolo de instalación que tenemos y las condiciones, por supuesto, que se exigen mínimas de instalación, ahí no hay ningún tipo de riesgo en el cual el equipo se vaya a desplazar o a movilizar de su punto inicial de instalación. Eso sí queda bien claro que al momento de hacer la instalación del equipo, todo eso se hace una verificación previa, una verificación posterior, donde no hay ningún tipo de riesgo de movilidad del equipo. Y finalmente, acá en el Perú tenemos nosotros el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN, que es quien autoriza el funcionamiento de los equipos de radiología, equipos que emiten radiaciones, ¿no? Lógicamente, escuché información que la exposición es mínima, pero supongo que ustedes tienen la certificación de esa información como para poder coordinar en IPEN
IPEN es quien autoriza el funcionamiento de todo equipo que emite radiación. Sí, bajo ese aspecto, por eso fui enfático en decir en teoría, porque cada país es independiente de establecer el tema regulatorio con respecto al manejo de equipos de radiación ionizante. En teoría, el equipo, como le comento, el efecto de dispersión es bastante bajo, pero el tema de habilitación sí ya depende del dictamen que dé las autoridades locales. Si las autoridades locales están abiertas a poder escuchar e entender que estos avances tecnológicos pudiera haber algún tipo de certificación donde diga, bueno, efectivamente el equipo no hace falta colocarlo en un área acondicionada con blindaje de plomo. Pero puede pasar de que las autoridades digan, no, así tú me digas y me demuestres que no emite una radiación de dispersión, tú tienes que contar con un área de acondicionamiento con blindaje de plomo. Y bueno, ya es un tema subjetivo que lo tiene que manejar cada país, en este caso. Sí, no necesariamente plomo, pero hay temas de protección mínimas para ese tipo de equipos. Sí, claro. Y como le comento, la experiencia que hemos tenido, en la mayoría de las instituciones hospitalarias donde se ha instalado el equipo, se ha instalado en el pasillo de emergencia, en toda la entrada, se ha instalado en la misma sala de triaje, no es que esté en un área especializada, apartada, no, porque no hace falta. Y en ese caso, también a nivel de costos de instalación, se reducen los costos de instalación significativamente, porque acondicionar un área para este tipo de equipo, en el caso de no tener esa ventaja de bajo efecto de dispersión, es un costo que es alto. Eso también es un tema importante que al momento de hacer la evaluación de la adquisición de una tecnología como esta, es un punto donde se tiene ahorro en costos de instalación. Bien, es un equipo muy interesante. Aquí en el país, en Perú, estamos prácticamente preparándonos para un desastre que nos puede venir por el tema de sismos, y este equipo sería muy valioso en el tema de emergencias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Felicitar al doctor por su exposición tan clara y tan didáctica a la vez. Creo que lo fundamental es entender de que esta es una herramienta para agilizar en pro del paciente un diagnóstico rápido en situación de emergencia. El gol estándar para equipos radiológicos, 3D o las tomografías, no está compitiendo con esos elementos de diagnóstico, es solamente con diagnóstico rápido, como un triaje, como cuando hacemos las funciones vitales, cuando viene un paciente a una emergencia, para saber cómo está su presión arterial, etcétera, etcétera. Y quizás en ese sentido creo que es, al menos para mí, novedoso y muy importante. Sobre todo también, como acaba de mencionar el profesor que me antecedió, en el sentido de que en circunstancias donde masivamente quiero hacer algunos diagnósticos rápidos de pacientes todos politraumatizados, sabré definir qué paciente está más grave que otro de acuerdo a las lesiones que puedo encontrar con este equipo, ya sea en elementos óseos o también en elementos de partes blandas. Donde ahí sí haría una pregunta es, ¿hasta qué sensibilidad podría tener para lo que son las hemorragias internas, que son lo que nos interesa mucho con los politraumatizados también? Mencionó del hemoneumotórax, ¿no? Pero quizás a veces las cantidades son importantes valorar, ¿no?, para la definición de la conducta terapéutica a seguir. Y también, y en el sentido de que quizás no es el objetivo de estos equipos, no es su finalidad, pero conocer sí de manera muy somera, muy general, otras patologías, ¿no?, como tumoraciones, por ejemplo, tempranas, que podrían de alguna manera ayudar a un diagnóstico posterior ya más fino y más definido. Claro. Bueno, con respecto a ese tema, hay algo que tienen que tomar en cuenta. O sea, actualmente, ¿con qué herramientas
hacen el diagnóstico, la detección de esas lesiones, de esas patologías. Normalmente lo utilizan con sistemas convencionales. O sea, ustedes lo que tienen que imaginar es, bueno, este es igual, es un equipo de rayos X, imagínense, convencional, pero que me permite ¿qué? Tener una información más rápida, una información más completa, y igual es 2D. Pero por tener una alta sensibilidad en nuestra tecnología de detectores, por supuesto la imagen es superior. Entonces, respondiendo un poco a su pregunta, todo lo que usted pueda hacer con tecnologías 2D, convencionales o digitales, lo va a poder también hacer con esto, pero con una imagen superior y, lo más importante, con una reducción de tiempo significativa, en ese caso. Yo les quería mostrar una imagen. Esto es un caso real, ¿ok? Aquí sí voy a necesitar, si pueden, por favor, ayudarme a apagar la luz. Ok. Entonces, yo les hago la pregunta. Les llega un paciente en estas condiciones. ¿Ok? Está bien, basta. No, otro lado. O sea, el manejo tanto de atención primaria como radiológico de un paciente en estas condiciones es muy complejo. ¿Okay? Si lo tomamos en cuenta con la tecnología que pueden contar en la actualidad. Y miren, o sea, colocamos al paciente en la camilla, hacemos el escaneo, tiene un paramédico o un personal de enfermería o quien esté atendiendo al paciente, asistiendo al paciente en tiempo real, seguridad para ese personal operativo mientras se está haciendo el estudio correspondiente. Si vamos por zonas, listo, hice mi escaneo 13 segundos y empezamos a hacer diagnóstico. ¿Ok? Entonces empezamos a ver los hallazgos: fractura de cráneo, fractura de clavícula, húmero, costillas. Y su pregunta, o sea, a nivel de imagen, si usted puede ver si hay una hemorragia o no, lo puede evaluar, lo puede ver inicialmente. Ya si esa hemorragia o el daño que usted tenga presunto de algún órgano y ya le necesita hacer un estudio especializado, bueno, ya usted sabe qué es lo que va a hacer allí, pero no va a ir con la incertidumbre como, por ejemplo, bueno, a ver si está lesionado o no. No, de una vez ya usted sabe que hay una lesión. Fractura de fémur. Y como pueden ver, o sea, el paciente tiene todos los dispositivos de supervivencia, puede estar con ropa y todo y le pueden hacer el escaneo. El protocolo es, por supuesto, quitarle todas las prendas, pero si lo amerita hacer el escaneo de esa manera, lo pueden hacer. ¿Ok? Y déjenme enseñarle otro caso. En el caso de pacientes obesos. Claro, aquí le estoy mostrando una imagen biplanar, o sea, una imagen JPG, que, por supuesto, manejando la herramienta o el software que trae el equipo de visualización, donde se manejan imágenes médicas en formato DICOM, usted va a poder hacer una variación o ajuste de brillo, contraste, y por supuesto va a tener una mejor imagen al momento de hacer el diagnóstico. Pero, por ejemplo, un paciente que llegue, o sea, en este peso, pasa que aquí, bueno, creo que es el video bien, porque la imagen no es tan brillante, pero se puede tener una imagen o información
de la parte ósea de este tipo de paciente. Que ustedes saben que con sistemas convencionales no van a poder tener una calidad de esta teniendo un paciente con este peso. Como pueden ver, hay una buena definición ósea. Haciendo el ajuste de brillo y contraste, vamos a poder también tener una información clara de la condición de la columna. Y esta paciente tiene una fractura de tibia. En el caso de múltiples disparos, como le comentaba, o sea, ¿cuál es el problema de los pacientes que vienen con múltiples proyectiles? La ubicación de los proyectiles. Eso es el principal problema. Y lo laborioso que es para un técnico hacer todos estos movimientos, hacer todo el tema de tomar placas en todo el cuerpo, se toma mucho tiempo. Con el Lodox, radiografía AP 13 segundos, tengo ubicación de los proyectiles. AP. ¿Ok? Y luego teniendo mi imagen lateral, ya me disculpan que la estoy tratando de ubicar, ¿no? Aquí está, ok. Listo, ahí tengo la lateral. Entonces yo puedo tener en el software AP lateral, tengo ubicación de los proyectiles inmediatamente. Eso es una gran ventaja que también para la realidad de nuestros países latinoamericanos, bueno, también en otros países también, por ejemplo, donde se fabrica el equipo, en Sudáfrica los niveles de violencia son altos. Entonces, esta herramienta para la ubicación de proyectiles es ideal. Por ejemplo, si queremos ver una imagen específica, no hacer una de cuerpo entero, simplemente tengo un paciente que quiero hacer una radiografía de la mano, lo puedo hacer. Y miren que la calidad es muy buena también. Incluso en el equipo yo seteo, yo puedo hacer distintos tipos de estudios especializados, no solamente cuerpo entero. Eso es importante también que lo tengan presente. Y, por ejemplo, este caso, pero no lo tengo descargado. Por ejemplo, este caso. ¿Cómo maneja radiológicamente ese paciente? Y por último, les muestro. Por ejemplo, tenemos esta AP. ¿Ok? Tenemos una herida allí, AP. Y vemos la lateral.
Entonces, bueno, no sé si respondí sus preguntas, doctor. Sí, gracias, gracias. Ok. No sé si alguna otra persona tiene preguntas, inquietud. ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Después de haber escuchado que es una ayuda diagnóstica rápida de atención primaria para las emergencias, de haber escuchado sus bondades, sus ventajas, de menos exposición, cuerpo entero y todo lo que se ha explicado, tengo una curiosidad. Es la primera vez que está incursionando en nuestro medio. Ya hay en el Perú, ya está en provincia, está recién ingresando. ¿Y qué precio aproximadamente tiene si se puede comparar con un equipo digital, ¿no? Con doble FLAC o con fluoroscopía? Claro. Gracias. Bueno, en el caso del precio, ya el precio lo maneja nuestro distribuidor aquí en Perú. Pero debe ser muy similar, digamos, porque estoy próximo a adquirir un equipo, digamos, digital con doble FLAC y quisiera saber si las diferencias no son muchas. Claro, ya les... Lo como con el doctor. Él se pone en contacto con usted y le brinda toda la información. Gracias. En el medio, ¿ya hay equipos en alguna clínica, en algún hospital? Mire, o recién? A ver, Lodox tiene aproximadamente un año y medio, retomando las labores y actividades de mercadeo y comercialización del producto en América Latina. ¿Okay? Específicamente, los únicos equipos que tenemos instalados actualmente se encuentran en Venezuela, se instalaron hace aproximadamente unos 10 años. Y bueno, fue la segunda versión del equipo, esta es como la cuarta versión que tenemos. Se instalaron en 2 hospitales, los 2 principales que atienden trauma shock en Caracas, y ahí se manejaba alrededor de 500, 600 escaneos mensuales por temas de politraumatizados, heridos de balas, etc. Pero tenemos presencia a nivel mundial en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, en Lituania, en China, en Taiwán, en Dubái y por supuesto en Sudáfrica. O sea, en Sudáfrica también hace 2-3 años hubo, a raíz de la publicidad que generó el capítulo de Grey's Anatomy donde apareció el sistema, ni siquiera el gobierno sudafricano sabía que había una empresa que fabricaba esta tecnología ya. Y bueno, a raíz de eso, el gobierno sudafricano en estos últimos 2 años ha equipado alrededor de 20 hospitales con esta tecnología para la atención de pacientes en salas de emergencia. Y bueno, actualmente, si hablando un poco y respondiendo un poco su inquietud acerca de la presencia que tenemos en la región, por supuesto este tipo de productos y la manera como nosotros lo comercializamos a través de una red de distribuidores, de empresas distribuidoras. Ya actualmente tenemos presencia en Chile. En Chile ya tenemos 3 proyectos bastante avanzados, todavía no se ha terminado de concretar, pero son un proyecto para servicios forenses y 2 proyectos para hospitales. En Colombia también hemos avanzado con el distribuidor que tenemos localmente. En Costa Rica también tenemos un avance importante. En México tenemos muchísimas solicitudes, pero hay un tema allí de regulatorio donde el tema de permisología para la importación de este tipo de equipos es un poco más complicada que otros países, pero se va avanzando. Entonces, yo digo que en el próximo año ya ustedes van a escuchar un poco más acerca de esta tecnología en otros países. Y por supuesto estamos avanzando, tratando de establecer ya una red de distribuciones en otros países donde no contamos todavía con representantes locales. Y es una razón principal. El representante local es el que les va a dar, la cara, el que les va a apoyar, el que va a hacer la instalación, servicio postventa. Y es mucho más fácil que sea un distribuidor local que hacerlo nosotros directamente desde Sudáfrica. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchísimas gracias.
como les comento, espero que mi próxima visita sea para estar en la inauguración de la primera instalación de un equipo Lodox en algún servicio de emergencia del hospital. Y bueno, cualquier inquietud que tenga, cualquier duda o pregunta, lo pueden hacer a través del señor Andrés, y con mucho gusto estoy completamente a la orden. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El señor Germán ya lo acaba de decir. Para mí es un honor representar a Importadora Global Medical. Cualquier inquietud, voy a hacer ahorita llegar una tarjeta al momento que estamos en el break. Si puedo hacerle llegar una información con relación al equipo, y si hay un interés tanto personal, profesional o institucional, los precios los podemos tratar directamente con ustedes a un precio cómodo. Y bueno, es un equipo que recién vamos a tener el honor de contar con la empresa y poner a disposición de todos los hospitales y a los profesionales de la salud. Gracias. Muchas gracias por la atención, damos por concluida la actividad y les invitamos cordialmente al break. Ahí están las muchachas esperando, debe estar empresa para ustedes. Muchas gracias por la asistencia.